tengan la bondad, vamos a acercarnos a Dios nuevamente. Muy bien. Quiero leer en las Escrituras antes de iniciar con los cánticos al Señor. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que nos acercamos a adorar hoy como pueblo al Dios de toda gracia. Y en acción de gracias le alabamos en esta mañana. Vamos a iniciar con Salmo 103. Vamos a leer, por favor, en forma antífona, Salmo 103, y leemos desde el versículo 6 en adelante. Versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus ángeles notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No condenará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Pueden sentarse, por favor, y oramos al Señor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Señor, en esta mañana nuevamente estamos acá para presentarnos en los méritos de tu Hijo Cristo y reconocer, Dios, que esta vida que has puesto en nosotros, esta vida nueva, Señor, para que, o como novedad en nuestras vidas, y novedad porque no era la vida que teníamos, era otra vida, donde éramos dominados
por el pecado, Dios, pero ahora, Dios, en esta nueva vida, ayúdanos a someternos a ti como Padre Celestial, como Padre Eterno. Ayúdanos a reconocer, Dios, que como Padre eres santo, eres justo, eres juez, que dispones tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. En esta nueva vida, Señor, por favor, te pido que nos ayudes como pueblo en los méritos del Señor Jesucristo, por amor a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a reconocerte a ti, a despojarnos de nuestros propios deseos y someterlos todo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Padre, cada día, Señor, estamos dependiendo de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos proceder al arrepentimiento, Señor. Que todos los días roguemos a ti que nos ayudes el pan espiritual. Que nos ayudes, Padre, a obrar de acuerdo a tu justicia, a tu santidad. Señor, gracias por este tiempo. También te ruego que tengas misericordia, Señor, de los habitantes de toda la tierra, que aún están separados, que no han sido objetos de tu bondad, tu gracia, pero que siguen siendo sustentados por ti, por tu poder soberano. Ayuda, Padre, a las naciones, a las autoridades que has puesto. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Señor, que la justicia de tu Evangelio sea manifiesta, sea expuesta, y que quieras tú, Señor, en tu soberanía, en tu amor, en tus misericordias, revelarla a muchos. Ten misericordia, Dios. También te ruego, Señor, también te ruego, en cuanto a nuestras necesidades, te pongo en tus manos, Señor, al pastor Marco Antonio Orjuela, cuya madre ha partido, Señor. Te ruego que fortalezcas a la familia, Dios. Fortalece a su familia, porque aún contando con tu gracia, el duelo embarga. Y si tú no fortaleces, el duelo puede producir pecado. Pero, Señor, por eso siempre oramos, para que en medio del duelo mantengas a los tuyos en dependencia, en confianza y en esperanza. Así que, Señor, te ruego tus misericordias. Señor, también te ruego por cada uno de los hermanos de esta iglesia local que tienen enfermedades. Te ruego, Dios, que nos mires, Padre, con misericordia. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia. También te ruego por nosotros aquí, Señor, que nos ayudes en nuestra vida como creyente, Señor. Que nos ayudes a arrepentirnos de nuestros pecados, a confesar, a hacer justicia, Señor. Una justicia derivada de tu justicia puesta a favor nuestro, Señor. Oh Dios, gracias. Ayúdanos, Padre, cada día. En Cristo Jesús. Amén. Quiero que todos tengan la bondad y puedan estar allí en el Salmo 103. Y este Salmo 103 es un llamado
a alabar a Dios. Y cuando digo alabar es a reconocer, a servir, a darle gracias a Dios por todas sus obras. Ese es el llamado general de este Salmo 103. No estoy tocando versículo por versículo del Salmo, pero sí en términos generales quisiera que ustedes y yo nos ubicáramos un poco en todo el Salmo, que nos demanda alabanzas a Dios, y un aspecto de alabar a Dios es reconocerlo en todas sus obras, ¿verdad? En todas sus obras. Pero reconocerlo también por todas sus obras a favor de su pueblo. Desde el versículo 1, y esto lo digo para ubicarnos en el Salmo, del versículo 1 al versículo 5, Dios usa al salmista para que en forma personal, individual, como usted y como yo, pueda expresar acción de gracias, que es también traducido como alabanzas. Acción de gracias por la obra que Dios había hecho en él. Es decir, en forma individual, usted lo puede hacer también. Pero desde el versículo 6 hasta el versículo 18 es también una acción de gracia, pero ya en forma comunitaria. Es decir, todo el pueblo de Dios debe darle gracias a Dios por sus obras. Desde el versículo 19 hasta el versículo 22 sigue siendo el mismo tema. Alabanzas a Dios por sus obras, alabanzas a Él por sus obras, y todas sus obras en virtud de su Hijo Jesucristo. Es decir, en Jesucristo y para Jesucristo mismo. Porque el honor del Padre es dar al Hijo todo. En este caso, a Cristo Jesús. Así que tenemos allí ese bosquejo del 1 al 5, una alabanza desde lo individual, del versículo 6 al versículo 18, tenemos una alabanza como pueblo, y del versículo 19 al versículo 22 es una alabanza que deben dar todos, toda criatura, en todo lugar, sea creyente o no sea creyente. Es decir, es una alabanza universal. Ahora bien, ustedes y yo pudiésemos en este momento preguntarnos ¿por qué el Señor está demandando esta alabanza? ¿Por qué el Señor? Y la respuesta inmediata podría ser, bueno, porque Él es Dios, porque hay que alabarlo. Esa es una respuesta, pero tratemos de hallar la respuesta en el mismo Salmo. ¿Por qué el Señor llama que se le alabe, que se le dé gracias? En primer lugar, vamos a poner aquí el fundamento. Por favor, fije su mirada en el versículo 19 del Salmo, para responder por qué razón hay que darle gracias a Dios por sus obras. Y la respuesta, ahí dice este versículo: el Señor Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Ahí está el punto. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino, es decir, su reino, está hablando de Él como juez, está hablando de Él como supremo, ¿verdad? Este juez domina un reino y el gobierno de Él es extendido tanto en los cielos como en la tierra. Si ustedes quieren observar uno de sus atributos de Él, en este versículo es el atributo de la supremacía de Dios.
Es decir, Dios está por encima de todo, empezando incluso desde la misma creación angelical y luego la creación terrenal. Él como juez domina y Él mismo estableció su reino. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia que ustedes y yo podemos entender claramente? Que el juez soberano, el juez supremo, demanda alabanzas a Él por todo lo que haga. Así que la queja aquí no tiene cabida, porque el juez ordena, el juez dirige y el juez demanda que se le dé gracias por todo. No hay un ser en la tierra que usted conozca, por muy moral que sea, que no se equivoque. El libro de Eclesiastés capítulo 7 dice que no hay hombre que nunca peque. Pero aquí estamos hablando del juez supremo. Es una autoridad supra, es decir, por encima de todas. Es una autoridad a la cual toda criatura debe someterse. Así que el Salmo ya nos pone a nosotros en el piso de abajo. Ya el Salmo está llamándonos que nos postremos como criatura. Ya el Salmo nos está diciendo, el Señor estableció en los cielos su trono y Él domina sobre todos. De tal manera que eso nos pone no en el techo, sino en el piso de abajo, para que de forma individual, iniciando, sometamos nuestra alma a la alabanza a Él. Y por eso el Salmo empieza diciendo, bendice alma mía al Señor. ¿Por qué lo debe bendecir su alma? ¿Por qué? Porque aquí habla de su versículo 1 del capítulo o del Salmo 103. Bendice alma mía y bendice todo mi ser. Así que no hay nada en nosotros que pueda guardarse o reservarse para nosotros mismos. En este sentido, tenemos que recordar ese pasaje que dice: de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y cuando dice todo mi ser, tiene que ver con los deseos, ¿de acuerdo? Con nuestros pensamientos, con nuestros afectos, con lo que sentimos y con todo lo que hacemos. Tiene que ver con la voluntad. ¿Por qué razón? Porque la voluntad nuestra debe supeditarse, someterse, sujetarse a la autoridad máxima que es del juez que estableció en los cielos su trono. Sí, nos sometemos a autoridades secundarias, a los padres, al gobierno civil, pero tenemos una autoridad que es supra, y en este caso es la autoridad de Dios. Por eso, alma mía, bendice todo mi ser su santo nombre. Este salmo, además que pone de manifiesto la supremacía de Dios, también nos manda que le demos gracias a Él por sus bondades. Es decir, no solamente el atributo de su supremacía, sino el atributo de su bondad. Versículo 2: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Está hablando de su bondad. Primero el atributo de la supremacía, luego Dios no solamente es un juez supremo que está allá y que no se acuerda, no, Él es un juez supremo, Él es un juez que tiene en sí mismo, en Él reside toda la autoridad, pero es un juez bueno. ¿Notan el modelo que se está presentando acá? Este es un modelo único. No hay alguien que pueda por estar en un cargo y a la vez tener un carácter
que sea bueno en cuanto a la ejecución de su autoridad. En este caso, el Señor, saber que Dios es supremo, saber que Dios es soberano, es también de mucha esperanza, porque el que es juez soberano, el que es supremo, es bueno. ¿Notan la idea? Es bueno. Y cómo Él, si usted rastrea un poco este salmo, cómo Él manifiesta aquí su bondad. Si cuenta las palabras de allí, no lo vamos a hacer, pero otro de los atributos que se resalta para mostrar su bondad es sus misericordias. Ahí está, en el Salmo se halla manifiesto sus misericordias. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Esto es lo que nos hace que le demos gracias a Dios por todas sus obras y todas sus obras que ha hecho a favor de los suyos. Ustedes ven allí en el versículo 2 que no olvidemos los beneficios, y esos beneficios, ya lo dije la semana pasada, tienen que ver con perdona todos nuestros pecados, tiene que ver con preservar toda nuestra vida. Versículo 4. Tiene que ver con saciar nuestra alma. Versículo 5. Así que cuando nosotros leemos este salmo, nos hallamos con el Dios supremo, que es bueno y muestra su bondad por medio de sus infinitas misericordias. Ojo con este orden que estoy diciendo. Cuando vamos al Salmo 103, el Salmo nos hace un llamado para ser agradecido y para alabar al Señor. Y nos hace un llamado porque Dios manda, porque Él es supremo. Pero el Supremo muestra sus bondades. Y lo hace a través de sus misericordias. Yo quisiera, en el versículo 5, ustedes y yo observáramos allí, dice, en la Reina Valera dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que te mantiene. Él es el que te mantiene, pero me llamó la atención cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Escuchen por favor la traducción de la Biblia de las Américas en este versículo. Versículo 5 dice, el que colma de bienes tus años. Biblia de las Américas. El que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Hay una referencia en Salmo 107:9 e Isaías capítulo 40. El que colma de bienes tus años. O sea, cuando dice bienes, está hablando de la bondad del Supremo. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque el versículo 19 dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Y cuando dice que recibimos durante toda la vida bienes, estamos diciendo otra vez, el juez supremo es bondadoso y gracias a Él es que nosotros podemos permanecer vivos aún por causa de lo que Él da. Así que este versículo, para que tu juventud se renueve como el águila. Ahora bien, vamos otra vez enfatizando en este salmo que esto no es posible de darle gloria y de darle alabanzas a Dios, sino es por causa realmente de los beneficios que hemos recibido en Cristo Jesús. No es que alguien rápidamente abra la Biblia
y empiece a leer el Salmo 103 y dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, y empiece esta persona a hacer un ejercicio piadoso diciendo: tengo que bendecir a Dios. No, nadie le puede dar gracias a Dios y alabar a Dios si no es por el Espíritu, porque nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Aquí está. Y nos seguimos preguntando: ¿por qué hay que ver al pueblo de Dios que ha sido objeto de su amor, de su perdón? ¿Y por qué debemos seguir observando este pasaje de las misericordias del Señor? Y por favor, vayámonos preguntando acá. Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino más bien a la infinitud, a la amplitud, a la profundidad de sus misericordias. Versículo 12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y aquí el Dios soberano que estoy hablando en esta mañana, el Dios supremo, ¿verdad?, que tiene en el cielo su trono. Ustedes dirán: por eso es que la vida de comunión con el Señor no es un misterio, no es algo supersticioso, no, es algo tangible, es decir, algo que se puede experimentar diariamente. ¿Y cómo? Pues todos recibimos todos los días y a cada instante los bienes que provienen del Señor, incluso hasta los que rechazan a Cristo. Dios hace salir el sol sobre ellos también, ¿verdad? Esa es una muestra de percibir las misericordias del Señor, la amplitud de su misericordia. Pero también hay algo más, para que no quede la idea como en el aire, sino que el Señor sigue hablando de una manera más íntima y toma el ejemplo de un padre. Ahí está, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová, y la segunda palabra, de los que le temen, los que han sido objeto de su gracia en Cristo. ¿Notan lo que estoy hablando? Y quiero insistir en esto. ¿Por qué razón? Porque cuando uno habla del atributo de Dios, de la supremacía, eso se ve allá a la distancia, ¿verdad? Y es cierto, porque la supremacía nos hace recordar que Dios es trascendente. ¿Me hago entender? Él es un ser diferente a sus criaturas. Sin embargo, a pesar de que es diferente a nosotros, Él muestra sus bondades. Y en este caso, sus bondades es colmarnos de los bienes que ha querido dar en la obra de Jesucristo a los suyos. Y ustedes dirán: ¿y qué pasa si Dios no lo hace? ¿Qué pasa si Dios no muestra su bondad? ¿Qué pasaría si Dios no muestra sus misericordias? ¿Por qué no hacemos un ejercicio mental en esto? Y usted le pone la lógica humana y dice: ¿qué pasaría? ¿Cómo nos defenderíamos? ¿Qué pasa si usted recibe un dinero para su manutención, pero se le acaba el dinero y el trabajo también? Y usted podría decir: bueno, si ya no tengo este trabajo, me rebusco por este lado y busco la manera de producir. Y tal vez algunos de esos ejercicios ha resultado en algún momento que usted ya no hacía lo que hace, sino que tuvo que hacer otra cosa, y entonces usted suplió esa necesidad. ¿Será que podemos hacer eso con el Señor si Él no manifiesta su bondad? ¿Será que hay algún camino o alguna estrategia para vivir sin la necesidad del Señor? Aunque muchos no lo crean ni lo sepan,
ni lo quieran aceptar, no por ello el Señor deja de mostrar su bondad y no por eso ellos dejan de vivir bajo la bondad del Señor y de sus misericordias. Pero quiero decirles que el Salmo responde. No hay, por favor, no hay una estrategia, no hay una salida para no reconocer que Dios es bondadoso y que no podemos, sino que más bien necesitamos de Él. Ahí está la respuesta. ¿Saben por qué? Por lo que es usted y por lo que soy yo. Nosotros no gobernamos, no controlamos ni siquiera la naturaleza. La naturaleza de por sí Dios le ha puesto sus propias leyes para que funcione. Por sí misma sí, pero porque ya Dios la ha diseñado de esa forma. Nosotros debemos tener presente algo todos los días. Claro, esto de pronto no lo estimula mucho, porque a veces necesitamos estímulos, ¿verdad? Que nos digan que sí podemos. Pero ¿saben cómo dice el Señor para que sí podamos? Oigan, antes de afirmarte a sí mismo, mejor reconoce lo que eres tú por ti mismo. Mejor reconoce por lo que eres tú por ti mismo, para que luego sí te afirmes en mí. ¿Y cómo respondemos esto? Versículo 14. Y ahí está la idea. Antes que te afirmes por ti mismo, más bien reconócete que por ti mismo no puedes. Y ahí está la palabra. Porque Él conoce, oiga, nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Eso es lo que el Señor. Este es el método que Dios usa y nos está hablando el Señor en esta mañana. Oiga, usted no reconoce la obra de Cristo, no me da gracia por la obra de Cristo. ¿Usted cree que sin la obra de Cristo puede permanecer? No recuerda que es polvo de por sí. ¿De qué fuimos hechos? De polvo. En polvo eres y polvo te convertirás. El primer hombre creado se llamó Adán. ¿Me hago entender? Adán. Y la palabra Adán viene de una palabra hebrea que es Adamá. Y la traducción o el significado de esa palabra Adamá es tierra. O sea, somos hechos de la tierra. Si no fuese porque Dios ha puesto espíritu en nosotros, quedaríamos como polvo. Pero este es el llamado que el Señor nos hace en esta mañana a nosotros. Por favor, bueno, Cristo lo dijo de otra manera, ¿verdad? Cristo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Somos frágiles. Somos frágiles. Nada en absoluto en esta tierra, en este mundo, puede garantizar que podemos vivir sin las bondades de Dios, sin las misericordias de Dios. Y ustedes dicen: bueno, ¿y por qué hay muchos? Como diga el salmista en el 73, ¿por qué hay muchos que se mofan de ti y hacen esto y lo otro? Y pareciera que todo para ellos es color de rosa, ¿verdad? Pero el mismo Salmo lo dice, que el final de ellos será perdición. No hay nada que nos garantice una vida sin las bondades de nuestro Dios reveladas y dadas en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor muestra sus misericordias. Pudiera mostrar su ira. Versículo 9, ¿verdad? Lento para la ira,
pudiera mostrar su ira. ¿Cuántos atributos de Dios estoy hablando en esta mañana? Pudiera mostrar su ira. Y merecemos su ira, pero sus misericordias nos han alcanzado. Y si alguien acá osa en no atender lo que estamos hablando, acuérdense, eres polvo y al polvo volverás. Y aunque tu espíritu vuelva a Dios, un espíritu que vuelve a Dios sin el rescate del Redentor de Cristo, es un espíritu que un día tendrá que retornar a un cuerpo para ser juzgado y condenado por toda la humanidad, por toda la eternidad. Somos polvo. Eso es lo que dice el Señor. Y me pregunto algo más en este salmo. ¿Hasta cuándo? Y esta expresión es de los salmos. ¿Hasta cuándo usted y yo vamos a dejar de darle o de perder tiempo para darle o para entregarnos enteramente al Señor? ¿Hasta cuándo? Y saben que nosotros muchas veces dilatamos nuestra vida cristiana, perdemos el tiempo muchas veces pudiendo crecer en la fe y en la gracia. No lo decimos ni lo creemos, pero vivimos como si tuviésemos la edad de Matusalén, como si hay tiempo. Pero ¿saben qué nos recuerda el Señor? La alabanza para mí es constante siempre, porque tu vida es corta. Versículo 15. Esta vida que procede de la tierra, claro, Dios dio el Espíritu y por eso es inmortal en ese sentido, o Dios ha puesto eternidad en nuestra existencia, como dice el libro de Eclesiastés. Miren lo que dice, versículo 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. Vamos a lo principal del Salmo. ¿Por qué debemos alabar al Señor? Porque es una alabanza que no es solamente para lo temporal, sino para lo eterno. ¿Por qué debemos alabar ya al Señor? Porque nuestra vida es corta. ¿Por qué debemos darle gloria al Señor, ser agradecidos por el Señor? Por la obra que ha hecho en nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas razones acá que tenemos como pueblo de Dios, porque sus misericordias son infinitas. Pero ya para terminar, preguntémonos, ¿y qué pasa con los que no responden a este llamado? Uno pudiera justificar, ellos no conocen al Señor. Resulta que nosotros no podemos justificar a nadie, que porque no conoce al Señor, entonces por eso no le da gloria al Señor, por eso no vive para el Señor. No, toda criatura debe alabar a Dios. Versículo en adelante, versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, y sus ángeles caídos, y sus ángeles que también se mantuvieron en un estado de santidad. Acuérdense que hubo también una creación angelical y hubo una creación terrenal. Algunos ángeles que no cayeron deben darle gloria al Señor, y aquí se refiere a ellos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz
de su precepto. ¿Sabían que los ángeles son espíritus ministradores a favor del pueblo de Dios? No queriendo decir con ello que alguien aquí en esta mañana diga, es que yo tengo mi propio ángel. No sabemos, pero sí sabemos y estamos seguros que el Señor usa su ejército angelical para preservar, para guardar a su pueblo. Ellos sirven como ejército angelical en los intereses que Dios tiene para su pueblo. Ellos deben también agradecer y bendecir al Señor por esta obra. Y ellos no lo hacen para salvación, sino porque son criaturas de Dios. Versículo 21. Bendecid a Jehová todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. Bueno, aún la creación inanimada debe darle alabanzas y ser agradecidos por el Dios en todos los lugares de su señorío. En todos los lugares de su señorío. Y esa expresión ustedes la articulan con el versículo clave del versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y en el versículo 22 termina, en todos los lugares de su señorío. ¿En qué lugares? En todos. Por eso cuando nosotros oramos el Padre Nuestro dice, hágase su voluntad tanto en los cielos como en la tierra. Entonces, para terminar, hay que darle gloria a Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué pasa cuando una criatura no le da alabanzas a Dios y agradece lo que Dios ha hecho incluso por medio de él? Pongamos el caso de Nabucodonosor. Recuerdan que Dios construyó allí un lugar, pero después él se ufanó diciendo que ese lugar estaba ahí por causa de sus fuerzas y de su poder, pero el Señor trajo juicio para él. Es decir, la gloria es para Dios. Y hay otros ejemplos en las Escrituras y son para nosotros en el día de hoy. Darle gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados. Darle gracias a Dios porque Él sana todas nuestras dolencias. Y aquí algunos traducen enfermedades. Y Él sana todas nuestras enfermedades en el sentido que provee para nosotros todo lo necesario para mantenernos dándole gracias aún en medio de cualquier adversidad. Y hay mucho que ustedes y yo pudiéramos dar gracias aquí. Dar gracias a Dios mientras Él viene por segunda vez, porque nuestra vida es corta. Pero sobre todo, dar gracias a Dios y alabarlo a Él, porque no hay más juez, sino solo Él. Él es el Supremo. Así que, como iglesia en esta mañana, roguemos al Señor para que de verdad en todo momento recordemos que hay un juez que domina en todo lugar. Y hay un juez que es el que nos ha llamado y que nosotros hacemos parte de su reino. Y si estamos en su reino, Él va a hacer manifiesta sus bondades, sus misericordias, su ira también, su justicia también, habla el Salmo, su justicia. Pero también sabemos que vamos a permanecer porque estamos en sus manos. Vamos a orar. Señor amado, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra, este mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo.
porque si lo entendemos, nuestras almas descansan en el Juez Supremo. Gracias, Dios, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.